tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta masterclass, Análisis del Pacto de Familia del artículo 1010, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial como herramienta de transmisión de la empresa familiar, a cargo de María Florencia Grifa, abogada, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, antes de comenzar, primero les agradezco a todos su participación, a Florencia especialmente, que va a ser la expositora, y a modo de Muchas gracias. A modo de organización les cuento que los participantes son silenciados, tanto la cámara como el video, así podemos dejar que se desarrolle la exposición completa, y si hay preguntas, nosotros al final brindamos un espacio mediante el chat, en el cual van a poder realizar las preguntas a Florencia. Así que, bueno, Florencia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias, No, gracias a vos. Federico. Gracias a vos. Comparto pantalla, ¿no? El PowerPoint. Sí, por favor. Vos me vas avisando y yo voy pasando las Yo diapositivas. te voy avisando, así me las vas pasando. Gracias. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta tarde. Antes de comenzar, quiero darles una ubicación metodológica, porque yo el año pasado he dado para esta editorial. Yo no estoy viendo, Federico, la pantalla acá. No sé si vos ya estás compartiendo. Ahí está. El año pasado yo he dado ya para Microjuris 3 charlas referentes a la transmisión de sucesoria de las empresas de familia, desde un abordaje, digamos, más amplio, y después normativa específica del derecho sucesorio y luego del derecho societario. Hoy en concreto me voy a centrar en el artículo 1010, en el segundo párrafo en concreto, que refiere a un pacto sobre herencia futura que como destinataria tiene la empresa de familia, ¿sí? Así que van a ver que algunas cosas me voy a reiterar, pero quiero ser muy clara en la exposición. ¿Por qué? Porque hay muchos artículos de doctrina. Con relación a este artículo todavía no hay fallos, si bien se van a dar cuenta que, por ejemplo, los fallos en materia sucesoria todavía siguen muchos en base, si el causante murió antes del 1 de agosto del 2015, las cuestiones de fondo se siguen resolviendo para esa sucesión conforme al Código Civil. Por lo tanto, hay fallos que aplican el nuevo código para las cuestiones procedimentales, que son de aplicación inmediata, o como criterio interpretativo, ¿sí? Pero todavía en concreto y específicamente con relación a este artículo, no tenemos jurisprudencia y hay mucha doctrina al respecto, algunas que comparto y otras no tanto, y lo voy a ir especificando en cada caso. ¿Por qué? Porque mucho se ha escrito desde el derecho societario sin compatibilizar adecuadamente las normas de la Ley General de Sociedades con el derecho sucesorio, y esto puede traer y acarrear conflictos en la práctica. Entonces, ahora voy a tratar de ser lo más clara que pueda en esas interferencias y cómo poder resolverlas. Ahí sí pasamos entonces, Federico, con la primera. Y aquí aclararles entonces que las fuentes de la vocación hereditaria en nuestro derecho son, como regla, la ley y el testamento. El contrato no es fuente de vocación jurídica hereditaria por regla, ¿sí? Seguimos allí. Entonces tenemos que decir, en cuanto a la ubicación metodológica de este pacto excepcionalmente permitido, que está tratado justamente esta prohibición genérica de contratar sobre una sucesión futura en el objeto del contrato, ¿sí? Fíjense en el libro tercero, relativo a los derechos personales, del título 2, contratos en general, y en el capítulo específico del objeto. Entonces, en la primera parte del artículo establece la misma prohibición que establecía Vélez. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto, agrega el artículo ahora, lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Yo ahí les menciono, y el Power como siempre está a disposición de los que quieran, las normas del nuevo código y las correlativas del Código Civil, ¿sí? Entonces, una de las excepciones admitidas, que es el objeto de la charla de hoy, es el pacto de familia del segundo párrafo. Dice: los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios
y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios, estos pactos, dice el artículo, son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Ahí ya pasamos a al tercer slide. Vuelvo a repetir aquí la creciente flexibilización, ¿sí? Seguimos, Federico, del orden público, tanto del orden público familiar como del orden público sucesorio. Hay un mayor despliegue de la autonomía y la contratación. Ya hablamos de trayectorias familiares, es decir, una persona a lo largo de su vida va pasando por diferentes formas de vivir en familia. Hay que tener en cuenta también que esa familia empresaria puede ser matrimonial o derivada de una unión convivencial, y la perspectiva de género, que yo ahí les vuelvo a reiterar, la resolución de la IGJ, esto en lo relativo a la composición que debe tener el órgano de administración, pero también hay que verlo con una mirada mucho más amplia, ¿sí? Porque esta perspectiva abarca de manera transversal a todo el derecho y con aplicación también a lo que hoy analizamos. Seguimos con la definición que nos da Guastavino, que es el que más ha escrito, tiene un libro específico sobre pactos sobre herencia futura, y el pacto sucesorio es el contrato cuyo objeto es el todo o parte de una herencia futura. Ahí seguimos con la 2 más, me tendrías que avanzar ahí, Federico. Cuyo contenido concierne a su organización o a un aspecto de esa organización, por referir a reglas de distribución de la herencia o a otras cuestiones sucesorias. Seguimos, las condiciones de existencia, y esto lo vuelvo a reiterar, porque esto es lo que les va a permitir a ustedes el día de mañana darse cuenta, o cuando les llegue el caso al estudio o en la función que les toque cumplir, si están en presencia de un pacto sobre herencia futura y en su caso si es una de las excepciones permitidas o no lo es. ¿Cuáles son las condiciones de existencia? Debe tratarse de una sucesión no abierta, es decir, el futuro causante, el que va a planificar esa sucesión, debe estar vivo. El objeto del contrato debe ser la totalidad, una fracción alícuota o un derecho o cosa que forme parte de esa sucesión futura, y el contrato debe realizarse en virtud de un derecho hereditario y no a título de crédito o de otra clase. Si las partes deben actuar como futuro causante y como futuros herederos con derecho eventual sobre tales bienes. ¿Por qué reitero acá? Porque uno de los autores que escribió y que se los voy a recomendar para que lo lean, que es Vargas Balaguer, por ejemplo, en su artículo lo que dice es que el pacto de indivisión de los herederos configuraría un pacto sobre herencia futura, ¿sí? En los supuestos de indivisión forzosa, y en realidad no es un pacto sobre herencia futura. ¿Por qué? Porque no refiere a una sucesión no abierta, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta cuáles son las condiciones de existencia para determinar cuándo estamos ante un pacto sobre herencia futura y cuándo no, y después cuándo estamos dentro de alguna de las excepciones sobre la contratación sobre herencia futura. Entonces, si se realiza un pacto sobre sucesorio prohibido, la sanción es la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque está prohibido expresamente ese objeto y por la vulneración del orden público sucesorio. Las consecuencias que esto acarrea es que si aparece manifiesta, en el acto debe ser declarada incluso de oficio por el juez, puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, y el acto no puede confirmarse ni puede sanearse por la prescripción, ¿sí? Acá les menciono nada más, porque esto ya lo hemos hablado específicamente en profundidad en otras charlas, cuáles eran las excepciones a los pactos prohibidos, expresamente admitidas por el Código de Vélez, y que hoy también reconoce el Código Civil y Comercial o la Ley de Sociedades. Los pactos sucesorios relativos a mejoras por actos entre vivos, la partición, donación por ascendiente, pacto renunciativo, ¿sí? Del 3604, el actual 2461 infine, y pactos de exclusión o incorporación de los herederos en la continuación de la sociedad constituida por el causante, que si bien el Código Civil no replica la norma, ahora lo contempla en este 1010, si las normas de la Ley General de Sociedades lo establecen igual con la misma normativa que la Ley de Sociedades Comerciales anterior. Entonces, habiendo establecido entonces, el marco general de la prohibición, vamos a entrar a analizar esta excepción del pacto de familia, ¿sí?
El pacto sucesorio, que fue incorporado al Código Civil y Comercial en el año 2015, en este segundo párrafo del 1010, configura una excepción a la regla de prohibición de los pactos sobre herencia futura. Su finalidad es la continuidad de la empresa familiar, evitando su fragmentación o disolución. Como recuerdan ustedes, o sea, el principal conflicto que tiene la empresa de familia, tanto en nuestro derecho como en todo el derecho comparado, es el traspaso a las siguientes generaciones, ¿sí? Y esto, ¿por qué se debe o a qué se debe? A que justamente no puede superar la sucesión del fundador. Constituye entonces este pacto una interesante y útil herramienta para la planificación de la sucesión y el traspaso de la empresa familiar a la próxima generación. Sin embargo, plantea cuestiones e interrogantes de diversa índole, máxime teniendo en cuenta las distintas normas que se entrecruzan en su abordaje de familias sucesorias, contractuales y societarias. Entonces, a continuación vamos a analizar ciertos aspectos medulares de esta figura y algunos de los problemas que se pueden presentar en la práctica tomando posición al respecto, y también les voy a traer el proyecto de este año respecto de la modificación de este artículo, que la verdad que con su redacción me preocupó bastante y luego les voy a decir por qué. Les traigo acá entonces el concepto de Fabier Dubois de empresa de familia. Hay empresa de familia cuando los integrantes de una familia dirigen, controlan y son propietarios de una empresa, la que constituye su medio de vida y tienen la intención de mantener tal situación en el tiempo, con marcada identificación entre la suerte de la familia y de la empresa, ¿sí? Ahora vamos a ir analizando, seguimos aquí, todos estos puntos que yo les menciono, acá se los voy a resumir. ¿Cuál es la finalidad del pacto? Es la conservación, dice el artículo 1010, segundo párrafo, de la unidad de la gestión empresaria, pero no se trata solo de gestión, sino que la idea es la continuidad de la empresa familiar, más allá de la muerte de ese fundador originario. O la prevención o solución de conflictos. El objeto puede referirse a una explotación productiva familiar informal o participaciones societarias, ya vamos a ver las implicancias que esto tiene, pero no si el futuro causante tiene propiedades aisladas, ¿sí? Los sujetos que intervienen, les menciono algunas de las opciones que pueden existir: el futuro causante, su cónyuge y todos los futuros herederos legitimarios, el futuro causante y él o los herederos que van a participar de esa explotación o de esa sociedad con o sin el cónyuge, el futuro causante y los futuros herederos sin el cónyuge, y solo los futuros herederos, y esto les pongo ahí un cuidado y después les voy a decir por qué esto es muy riesgoso. En cuanto al contenido, pueden ser derechos hereditarios relativos a una explotación productiva o participaciones sociales. Se deben establecer compensaciones, la compensación no es facultativa, como creen algunos autores societaristas, y el límite es que no debe afectar ni la legítima, ni los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. Y en cuanto a la forma, este contrato es el paradigma del contrato conexo, ¿sí? Es un contrato marco, y ya lo vamos a ver en profundidad, por lo cual la regla es la libertad de formas para celebrarlo. Entonces, en primer lugar, la finalidad principal del pacto es la continuidad y la integridad de la empresa familiar, evitando su fragmentación o disolución justamente por la muerte de ese fundador. Entonces, no solo nos referimos a la gestión, como dice la norma del artículo, sino también a la propiedad, ¿sí? Hay que tratar de que esa empresa continúe en manos de los miembros de esa familia. ¿Pero de qué miembros? No de todos los futuros legitimarios, sino de aquellos que se encuentren capacitados para hacerlo, ¿sí? Conservación de la unidad de la gestión empresaria y de la empresa familiar en sí, o la solución o prevención de conflictos, ¿sí? También como finalidad de este pacto. Ahí seguimos. Objeto. Fíjense que la norma es muy amplia y esto ha sido bien receptado por la doctrina. ¿Por qué? Porque habla de explotación productiva, es decir, yo no necesariamente me tengo que ceñir a alguno de los tipos de la ley de sociedades para poder echar mano a esta planificación. Por ejemplo, les traigo la definición de Fontana Rosa: hacienda, fondo de comercio o establecimiento, entendido este como el conjunto de los bienes organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad. Se debe vincular
este artículo con el 2330, inciso A, relativo a las indivisiones forzosas, en donde habla de establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya unidad económica, y también en términos similares habla el 2332. A su vez hay que vincular esta disposición del 1010 segundo párrafo con el 320, que establece quiénes están obligados a llevar contabilidad, y también les menciono la definición de Rivera, que habla de empresa individual o familiar, en la que trabajan padres e hijos y eventualmente otros parientes, muchas veces de manera informal, y que constituye la fuente del sustento familiar. Fíjense la amplitud que tiene este objeto. O también el artículo menciona participaciones societarias de cualquier tipo, es decir, quedan comprendidos los tipos societarios del capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, colectiva, en comandita simple, de capital industria, SRL, SA y en comandita por acciones, las SAS, reguladas en la Ley 27349, las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, llamadas sociedades simples, libres o residuales, y las sociedades civiles existentes a la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Las conformadas con esas características con posterioridad van a quedar incluidas en esta sección cuarta de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Ahí seguimos con una aclaración que les hago y que la mayoría de la doctrina entiende, se define por su tamaño, es decir, no solamente empresa familiar es la pyme, ya que puede ser una empresa individual o una sociedad de envergadura internacional en la cual el capital se mantiene concentrado mayoritariamente en las manos de los miembros de la familia. ¿Sí? Ahí la citó a Graciela Medina. ¿Qué ocurre? Y acá les traigo también dos autores diferentes, dos opiniones diferentes, con la sociedad holding familiar. Es decir, la holding, ¿cuál es? Es aquella cuya única finalidad es ser tenedora de todas o de una parte significativa del capital de otras sociedades a las que controla y gestiona. La holding pura no explota una empresa en el sentido del artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Hay opiniones divergentes, por ejemplo, Cesaretti dicen, bueno, las participaciones respecto de una sociedad meramente tenedora de bienes no podría ser objeto de este pacto sucesorio por no desarrollar una actividad referida a la producción o intercambio de bienes y servicios. Otros, como Vargas Balaguer, al que adhiero, dicen no se puede utilizar un criterio riguroso, pues va en contra de la intención del legislador. Además, entendemos que la sociedad holding ejerce actividad empresaria en forma indirecta, por lo tanto puede ser objeto de este pacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué efectos produce la muerte del socio en las empresas de familia? Tengan en cuenta ustedes que no tenemos una regulación específica ni en el Código Civil y Comercial, ni en la Ley de Sociedades respecto de las empresas de familia. No hay un tipo específico para la empresa de familia. Si se encontraba casado bajo el régimen de comunidad, la muerte del socio va a poner fin a ese régimen, abre el llamado a los sucesores a recibir la herencia. Si hay herederos menores de edad, van a ser solamente socios con responsabilidad limitada. Puede producir la disolución o resolución parcial de la sociedad según los tipos y cláusulas contractuales que se hayan establecido. Entonces, cuando muere un socio, debemos revisar el contrato social, la ley societaria, en cuanto regula supletoriamente o trae normas imperativas vinculadas a la cuestión, y el régimen de familia y sucesorio. Y vamos a ver que incluso antes, si queremos realizar este pacto, bueno, va a haber circunstancias en las que a lo mejor tendremos que adecuar ese contrato social para que se puedan incorporar los herederos de ese socio, o en caso de que no queramos que se incorporen, lo pactemos expresamente. ¿Cómo conjugar entonces esta norma del 1010 segundo párrafo con la resolución parcial del contrato que se produce en las sociedades personalistas? Fíjense, la sociedad de personas, ¿cuál es la regla del artículo 90? Seguimos. La regla general es la resolución parcial del contrato, ¿sí? Se respeta el principio de conservación de la empresa, la sociedad no se extingue, sino que solo desaparece el vínculo del socio con la sociedad. Los herederos tienen derecho a percibir el valor de la parte del socio fallecido a valores reales. Autonomía, en las sociedades colectivas y en comandita simple, es lícito pactar que la sociedad
continúe con los herederos. La Ley General de Sociedades, fíjense que altera de esta forma el principio general de los respecto de terceros, para evitar, en estos casos, la extensión de responsabilidad en estos tipos. El heredero puede limitar el aporte, limitar, digamos, su responsabilidad al aporte realizado por el socio fallecido. Entonces, una primera conclusión en este tipo de sociedades es que sí, en el contrato social existe una cláusula de ingreso, el pacto sucesorio va a tener plena operatividad. Y en caso contrario, para que el pacto sucesorio tenga aplicación, previamente a su entrada en vigencia, se debe modificar ese contrato, estableciendo el pacto de incorporación de los herederos del socio, que sería el futuro causante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Este artículo 90 no se aplica a las SRL, que tienen una normativa específica, ¿sí? Pueden darse dos situaciones diferentes, que el contrato social prevea la incorporación de los herederos o que no lo haga. Si prevé la incorporación de los herederos, el pacto es obligatorio para los socios y los herederos. Si son legitimarios, se van a incorporar acreditando el fallecimiento del socio y su vínculo. Acá yo ya lo dije en otras oportunidades diciendo de que haya que tenga que intervenir el administrador judicial designado y demás, porque el código es específico en decir que los legitimarios, es decir, ascendientes, descendiente y cónyuge, tienen su reconocimiento del fallecimiento del causante, solo necesitan la declaratoria para la transferencia de bienes registrables. Entonces, y el hecho de pretender incorporarse a la sucesión es un acto de a la sociedad es un acto de aceptación de la herencia, por lo tanto, no me pueden exigir la declaratoria si soy heredero forzoso para poder incorporarme. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas son inoponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación, pero la sociedad o los socios podrán ejercer opción de compra. Y si no se prevé la incorporación en el contrato social, ¿y qué pasa? Y aplicamos la normativa del derecho sucesorio, es decir, los herederos del socio fallecido se van a incorporar por imperativo del derecho sucesorio. Resulta plenamente eficaz el pacto sucesorio del 10.10 segundo párrafo, sin necesidad de reformar el contrato social a esos efectos. Ahora, si en el contrato social se estableció como causal de resolución parcial la muerte de uno de los socios, va a haber que modificar, eliminando dicha cláusula para que el pacto sucesorio tenga operatividad una vez producida la muerte del socio, ¿sí? ¿Qué ocurre si en el contrato social existen cláusulas que limitan la libre transmisibilidad de las cuotas, llamadas derecho de preferencia o derecho de conformidad de los otros socios para que este heredero se incorpore? Ahí seguimos. Si existen estas cláusulas de preferencia, y en el caso de que los socios le ejerzan, se va a tener que liquidar a los herederos del socio fallecido el valor de su parte según lo previsto en el contrato, o en su defecto, por valor, los herederos se van a incorporar a la sociedad, la que será efectiva cuando acrediten su calidad. Lo mismo ocurre si existe una cláusula de conformidad, pues será necesario obtener la previa conformidad de los socios para que ingresen los herederos, porque de lo contrario no se incorporarán y se les deberá reembolsar el valor de las cuotas de que era titular el causante. Entonces, como conclusión, existiendo cláusulas que limiten la transmisibilidad mortis causa de las cuotas sociales, estas se deben respetar y prevalecen sobre el pacto sucesorio, por lo que la operatividad del mismo queda sujeta a la condición de que no se ejerzan los derechos allí previstos o que se modifiquen tales cláusulas, ¿sí? Aquí sigo a Vargas Balaguer, pero agregándole porque tranquilamente esto es susceptible de pacto en contrario o de modificación para ser operativo este pacto sucesorio. Ahora, ¿qué pasa con la muerte en las SA o las sociedades anónimas o las SAS? Nos preguntamos esto, ¿podemos personalizar a una sociedad de capital incluyendo cláusulas que prevean la situación societaria luego de la muerte de un socio, teniendo en cuenta que el carácter personal no surge del tipo adoptado, sino de su estructura personal interna? ¿Puede el heredero del socio imponer su presencia en una SA contra la voluntad de los demás accionistas? Vamos a responder algunas de estas preguntas. Las sociedades por acciones. En la SA y en comandita por acciones, para
los socios comanditarios, la muerte del socio nunca, eso a la sociedad del heredero, este deberá contar con la adjudicación de las acciones en el juicio sucesorio y además se deberá efectuar la inscripción en el libro de registros y acciones. Ojo, les pongo acá, que les pongo incorrecto, cuidado, esto dice Nissen Vargas Balaguer, dice, a partir de ese momento el heredero detenta el estatus de socio y si existe pacto sucesorio, el mismo tendrá aplicación. ¿Por qué? Porque ellos acá están hablando de la partición, ¿sí? O sea, el heredero ingresa inmediatamente a la sociedad si es heredero forzoso, acreditando su carácter y su vínculo con el causante y la muerte. ¿Por qué? Porque tiene la investidura de pleno derecho. De ninguna manera me pueden exigir a mí, como dicen estos autores del derecho societario, que yo tenga adjudicada esas acciones que le pertenecían al causante, porque eso es un momento muy posterior del proceso sucesorio que ocurre con la partición. Y obviamente que hay que inscribirlo en el libro de registro de acciones, pero en un momento muy posterior. Imagínense que hay veces que esto transcurre muchos años hasta que efectivamente se adjudican esas acciones por partición. Entonces, ojo cómo compatibilizamos estas normas, ¿sí? La transmisibilidad de las acciones por regla es libre, sin embargo, el estatuto puede limitar la transmisibilidad mortis causa de las acciones nominativas o escriturales. En las SAS, el instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de acciones o de alguna de sus clases por un plazo de 10 años, esto lo establece el artículo 48. Entonces, de existir cláusulas de consentimiento o de preferencia de adquisición de las acciones del causante por parte del resto de los, o de determinados accionistas, las mismas se deben respetar, por lo que el ingreso efectivo de los herederos a la sociedad quedará subordinado al ejercicio de esos derechos. Es decir, que si los consocios del causante optan por la adquisición de dichas acciones, se deberá abonar a los herederos el valor de las mismas según las pautas reglamentarias reglamentadas, mejor dicho, en el estatuto, y en caso contrario de no ejercer el derecho de opción, los herederos ingresan a la sociedad, salvo, obviamente, que previa negociación y acuerdo se eliminen esas restricciones a la transmisibilidad de las acciones por vía de la reforma del estatuto, así despejada toda limitación estatutaria, los herederos del socio fallecido, designados en ese pacto sucesorio, se podrán incorporar a la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver los sujetos intervinientes. Si bien esta norma ni siquiera tiene su antecedente en el proyecto que no estaba, del año 98, su antecedente inmediato, ¿cuál es? El Código Civil de Italia, ¿sí? Pero tiene diferencias con ese código. Y una de esas la vamos a ver ahora. Los sujetos intervinientes no pueden ser terceros ajenos a la empresa familiar, ¿sí? Pueden ser todos los eventuales legitimarios o solo los que participan de la empresa, y ya vamos a ver cada uno de los supuestos, y dice el propio artículo, con el futuro causante y su cónyuge o sin ellos. Fíjense que el antecedente, que es el del derecho italiano, en el artículo 768 exige, y es lo que nosotros también consideramos más adecuado, la participación del futuro causante y su cónyuge en el pacto de familia. ¿Cuál es el rol del cónyuge? Y acá necesariamente tengo que compatibilizar con las normas del derecho de familia y las del régimen patrimonial que ese matrimonio o esa familia, si es una familia empresaria matrimonial, haya elegido. Acá les pongo, consideramos conveniente la intervención del cónyuge en el pacto para evitar conflictos futuros, que es lo que justamente tiende a evitar este artículo 10.10 segundo párrafo. Les pongo los diferentes supuestos. Si estamos en un régimen de separación de bienes, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el matrimonio hubiese adoptado este régimen y el pacto recayere sobre bienes que son de exclusiva titularidad del futuro causante, el cónyuge, ¿qué va a hacer? Futuro legitimario. Entonces, o lo debo contemplar en el pacto, o si no lo voy a incorporar a esa sociedad, le debo otorgar la compensación. ¿Por qué? Porque en esos bienes propios, cuando el cónyuge concurre con descendientes, es heredero, ¿sí? Si estoy en el marco de un régimen de comunidad, si el pacto recae sobre una empresa o participaciones societarias de titularidad del futuro causante,
pero encuadradas en el carácter de bienes gananciales, el cónyuge conserva los derechos sobre su mitad ganancial. O sea que el pacto sucesorio no podría disponer sobre la porción ganancial del cónyuge sin su consentimiento expreso, ¿sí? Y sobre los bienes propios del futuro causante, a la muerte de este se aplica lo mismo que en el caso de separación de bienes, ¿sí? El cónyuge supérstite concurre con los descendientes, por lo cual será futuro legitimario. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Sin perjuicio de que el código no exige la necesaria participación del cónyuge en el pacto, el cónyuge conserva los siguientes derechos: el derecho a recompensa, compensación, ¿sí? Si se trata de un bien propio del causante, al ser el cónyuge, en este caso, como les mencionaba, futuro legitimario, oponerse a la partición, en el caso de ya habiéndose producido el fallecimiento del causante, solicitando la indivisión forzosa si se configuran los recaudos del 2332, o pedir la atribución preferencial del establecimiento de los derechos sociales en los términos del 2380. Por eso, si el cónyuge puede pedir todos esos derechos en el futuro, bueno, si realmente tenía participación en esa empresa, lo más conveniente y adecuado es que se realice con su intervención, y tengan en cuenta que este artículo es una de las excepciones a la prohibición genérica que hay respecto de que los cónyuges no pueden contratar entre sí en el régimen de comunidad, y sí pueden hacerlo en el régimen de separación de bienes, que es una norma que debería modificarse, porque no resiste el sistema, porque hay numerosos pactos y también pueden constituir sociedades, por lo cual no tiene sentido seguir estableciendo la prohibición en el régimen de comunidad cuando no se establece en ningún supuesto en el régimen de separación de bienes. ¿Cuáles son los riesgos si el pacto se celebra sin la intervención, seguimos ahí, Federico, sin la intervención del futuro causante? En la práctica, se pueden presentar circunstancias que atentan contra la efectividad o viabilidad del pacto suscripto sin la intervención del futuro causante, porque este conserva sobre los bienes y patrimonio de su propiedad las más amplias facultades que le otorga el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el futuro causante, estando en vida, puede usar, gozar, hacer un testamento disponiendo una cuestión diferente, libremente y en forma exclusiva y excluyente, sin más límites que los que establece la ley. Así el futuro causante podría vender los bienes objeto del pacto o efectuar en relación a los mismos una partición entre sus descendientes, ya sea por donación o por testamento, o efectuar un testamento disponiendo de otra forma, entonces ese contrato no lo vincularía, ¿sí? En esos casos, ¿qué es lo que impera? ¿El pacto sucesorio celebrado entre los herederos forzosos o el acto de disposición del futuro causante? Ni duda, como sostiene Ferrer, que los pactos no restringen el poder de disposición del titular de los bienes desde que no ha sido parte del contrato, por lo cual prevalecerá su voluntad por el principio de la autonomía privada, y la cuestión la deberán resolver los herederos entre sí, pues el acto que realizaron es aleatorio, es un contrato sometido a una condición suspensiva, que el futuro causante no disponga de sus bienes en sentido contrario a lo que sus herederos han pactado en ese contrato, ¿sí? ¿Cómo debe instrumentarse este pacto sobre herencia futura? Rige el principio de libertad de forma. Yo le decía que era el paradigma del contrato conexo. Hay autores, y esto lo voy a volver a mencionar cuando me refiera al proyecto, hay autores que sostienen que, de modificación de este artículo, que puede realizarse por instrumento público o por instrumento privado, salvo que la ley imponga una forma determinada para el acto jurídico. Si se formaliza por instrumento privado, es recomendable que se le dé fecha cierta por los importantes efectos que se desprenden del mismo. Otros autores entienden que debe celebrarse mediante escritura pública: Solari, Medina, Cesaretti, Barili, Fernández Cosini. Sí, no comparto, coincido con el doctor Carlos Hernández, que de hecho el tema del contrato marco ha sido objeto de su tesis doctoral, en que el pacto de familia debe instrumentarse como contrato marco, ¿sí? Es un acuerdo por el cual las partes convienen las características generales de sus futuras relaciones contractuales, y los contratos de aplicación, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, especifican los métodos de ejecución, ¿sí? Ahí refiriéndose al Código de Francia.
Acá les tengo que establecer las diferencias. No es lo mismo, muchos creyeron que con la incorporación de este segundo párrafo del 1010 se daba lugar en nuestro derecho a lo que es el protocolo de familia. Bueno, el protocolo de familia es mucho más amplio que el pacto de familia del 1010 segundo párrafo, ¿sí? Ambos son contratos marcos, pero de ninguna manera coincido con la doctrina que interpreta que este pacto de familia es accesorio o depende de o debe ser incorporado a un protocolo familiar. Obviamente que si la empresa tiene realizado un protocolo familiar, yo debo adecuar todas esas normativas, pero de ninguna forma debo entenderlo como algo accesorio, sino que es un contrato autónomo y plenamente válido y eficaz, ¿sí? Es un contrato marco justamente. Entonces, el protocolo de familia, les traigo la definición de Quijano González, es un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja, firmado entre familiares socios de una empresa, actuales o previsibles en el futuro, así como las relaciones económicas y profesionales entre la familia, la propiedad de la empresa, para dar continuidad a esta de manera eficaz y con éxito a través de las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, tener en cuenta bien, y después lo vamos a ver con los proyectos, que no es lo mismo pacto de familia del 1010 segundo párrafo que el protocolo familiar. Ambos son contratos marcos, pero no depende la validez de uno, digamos, uno no es accesorio del otro, ¿sí? Algunas aclaraciones respecto de la forma que debo hacer. Este negocio yo lo puedo celebrar como un negocio de ejecución inmediata, por lo cual necesariamente debe intervenir el futuro causante recomendable la instrumentación para implementación en diversos negocios de transmisión. Entonces, yo sé que es un instrumento privado, ¿por qué? Porque tengo con firmas certificadas, otorgo fecha cierta, y para los negocios de transmisión, bueno, voy a tener en cuenta la naturaleza de los bienes. Si tengo un inmueble, recurriré a recurrir a una partición, donación por ascendiente, una donación simple o con reserva de usufructo. Si hay alguien, Federico. Acá estoy. Perdón, me quedé sin internet. Perdóname, ¿eh? No. Ahí te comparto pantalla de nuevo. No, no hay problema. Yo seguía para no. No, está bien, Dale, perfecto. gracias. Gracias. Sigo entonces. Sí, Yo estábamos. no sabía si era yo o si eras vos hasta que me di cuenta. No, no, fui yo, discúlpame. Bárbaro, gracias. No, no hay problema, estas cosas se pasan bien. Ascendiente, donación simple o con reserva de usufructo, mejora en el acto de la donación, testamento, cesión de derechos, fideicomisos futuros excepcionalmente permitidos, acuerdos parasociales. Acá lo cito a Romero porque dice que la conservación de la unidad, el anterior, estoy, Federico, de la unidad de la gestión empresaria, la prevención o solución de conflictos, son objetivos propios e inconfundibles de los llamados contratos o pactos parasocietarios. Los acuerdos tendientes a conservar la unidad de la gestión empresaria constituyen el origen y la médula espinal de los pactos parasociales. Y si lo celebramos como negocio de eficacia pendiente, bueno, es lo que yo les mencionaba, los riesgos que tenemos. Este contrato, ahí lo celebran directamente los legitimarios entre sí, sujetos al fallecimiento del causante, sería una condición suspensiva, y la atribución patrimonial, de una empresa o su gestión con las consiguientes compensaciones económicas. ¿Por qué es muy riesgoso? ¿Por qué? Porque al no intervenir el futuro causante, él conserva su facultad de disposición respecto de sus bienes, por lo cual puede hacer lo que le plazca hasta el momento del fallecimiento, pactando o haciendo cualquier tipo de contrato, incluso testamentos, de forma diversa a lo que han establecido sus herederos en ese acuerdo, ¿sí?
Entonces, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden determinar su contenido siguiendo y respetando las pautas que brinda el artículo 10.10 segundo párrafo y el 958 relativo al objeto de los contratos. Sin perjuicio de ello, es conveniente que el pacto sea lo más detallado y preciso posible para evitar lagunas o interpretaciones divergentes. Y esto es todo lo que yo debo pactar en ese contrato marco, ¿sí? Es recomendable que contenga la identificación de los sujetos intervinientes. Para caso de que el pacto no lo celebren todos los legitimarios, se deberán mencionar a los omitidos, finalidad, objeto del pacto, individualizando la explotación productiva o las participaciones societarias sobre las que recae, la porción que recibirán los legitimarios, las compensaciones con destino a los otros que no van a formar parte de esa empresa o de esa explotación productiva, la evaluación de los bienes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Tanto los que integran la empresa como el resto, ¿sí?, de los bienes, a la fecha de la celebración del pacto. Asimismo, se puede establecer y es recomendable la fórmula o el mecanismo de revaluación. ¿A qué época? A la del fallecimiento del causante, para evitar la afectación de la legítima hereditaria por el transcurso del tiempo, lo que en rigor puede alterar los valores, las cargas a las que quedan sometidos los legitimarios beneficiarios de la empresa, por ejemplo, obligación de trabajar, dirigir o velar por la continuidad de la empresa, derechos y obligaciones de las partes, reglas sobre administración de la empresa familiar, antes y después del fallecimiento, causales de revocación, métodos alternativos de solución de conflictos, ¿sí? Porque si estoy tratando de que la empresa subsista con todo lo que eso implica, no solo para la familia empresaria, sino para la sociedad en donde está establecida, bueno, justamente debo tratar de evitar que vayan a la justicia a resolver estas cuestiones no previstas. Igualmente, si existe un protocolo familiar, se deberá compatibilizar con el contenido del pacto sucesorio, adjuntándose o haciendo expresa referencia. La evaluación es una cuestión sumamente importante y delicada, pues de ella depende en gran medida el éxito de la planificación patrimonial sucesoria que se pretende con este pacto sobre herencia futura. Esto lo sostienen varios autores, acá les menciono solamente a Solari, Orlandi y Vargas Balaguer. La compensación. Fundamental, pactar la compensación para aquel legitimario que no se va a incorporar en esa empresa o no va a ser parte de esa explotación productiva. Y acá les remarco la obligatoriedad, es decir, si se recurre a este pacto, la compensación no es facultativa, como dicen algunos autores societaristas. Se debe compensar a los legitimarios no beneficiarios que existan al tiempo de la celebración del contrato. Imagínense, y ya vamos a ver qué pasa, si luego, al momento del fallecimiento, existen otros legitimarios que no existían, por ejemplo, al tiempo de la celebración del pacto, que es lo que ocurre. Ahora, ¿con qué bienes compenso? Bueno, si la empresa familiar está organizada bajo un tipo social, la idea sería de que si este legitimario no se va a incorporar a la empresa, bueno, con bienes que no sean participaciones de esa sociedad, ¿sí? Si no hay otros bienes, se podría destinar parte del patrimonio de la sociedad, no es lo más recomendable, pero se podría hacer, para la constitución de una nueva, con la escisión, o satisfacer la legítima en dinero, en un pago o en cuotas, o con bienes de la sociedad para no tener que reducir o fraccionar la empresa de familia. Alternativas. ¿Se puede efectuar la compensación con bienes que no integran la empresa? Sí, esto la mayoría de la doctrina interpreta que sí. Es viable que se compense con otros bienes del futuro caudal hereditario, hasta inclusive con bienes que no integran ese futuro haber sucesorio, como por ejemplo con bienes o dinero de los sucesores que van a participar de esa explotación productiva o de esa empresa. Asimismo, la compensación puede consistir en una renta vitalicia, en bonos de goce, opción de venta de las acciones del legitimario que no continuará en la empresa, entre otras formas de compensación. En el caso que la compensación se difiera en el tiempo, las partes podrán pactar garantías personales, estoy de acuerdo con Romero, garantías personales o reales que aseguren el cumplimiento. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuándo compenso? Bueno, puede efectuarse la compensación en vida del futuro causante o a su fallecimiento. El filtro del pacto, y este es uno de los temas principales, que a lo mejor por eso es que todavía no ha tenido un traslado, o es una de las cuestiones que más
cuidadoso uno tiene que ser en la evaluación y en las compensaciones, el filtro ¿cuál va a ser? La apertura de la sucesión, ¿sí? Porque recién en ese momento se podrá saber si el valor, primero, el valor actual de la empresa y si las compensaciones son acorde o no a la porción legítima de esos legitimarios, porque la legítima yo cuando la calculo, recién al tiempo del fallecimiento del causante. Ahora, ¿qué ocurre si al tiempo de la apertura de la sucesión aparecen legitimarios que no existían al tiempo de la celebración del pacto? Esto lo voy a responder un poquito más adelante. Entonces, en síntesis, teniendo en cuenta los efectos perjudiciales que puede tener para la subsistencia de la empresa de familia una compensación incorrecta, injusta o defectuosa, es importante resaltar que la planificación de la sucesión plasmada en el pacto debe ser integral, regulando en lo posible el destino de cada uno de los bienes del futuro causante. De este modo se podrán encajar todas las piezas que entran en juego en el momento de la apertura de la sucesión, en la mayor medida posible, porque nunca vamos a poder prever completamente todo. ¿Por qué? Porque esto está supeditado y mientras siga existiendo la legítima hereditaria, flexibilizada, con todas las modificaciones que han tenido, este es un pacto que, bueno, tiene que respetar esas cuestiones que se determinan recién al momento de la muerte. ¿Qué límites debe respetar el pacto de familia? No pueden afectar, seguimos ahí dos más, la legítima hereditaria ni los derechos del cónyuge. ¿Qué pasa con la omisión de legitimarios? Si se omitió deliberadamente algún legitimario y no se acordó con él la compensación, opinión mía, y de otros autores de derecho sucesorio. El pacto es una excepción, la regla es la prohibición en nuestro derecho, y en esto quiero ser muy remarcarlo muy específicamente, porque hay autores de derecho societario, vuelvo a repetir, que escriben muy laxamente respecto de estos temas, sin pasarlo por el tamiz del derecho sucesorio, ¿sí? Y el orden público que todavía hoy tiene. Entonces, si estoy dentro del marco de una excepción, bueno, debo cumplir con todos los requisitos que el artículo establece para quedar enmarcada en la excepción permitida, ¿sí? Por tanto, se debe cumplir todos los requisitos porque de lo contrario acarrea la nulidad. Ahora les menciono otros supuestos diferentes. ¿Qué pasa si la compensación sí se pactó pero es deficiente? Puede ser que en el contrato, y es lo más recomendable, se hayan pactado mecanismos de reajuste de esa compensación o que no se hayan pactado nada al respecto o no se haya llegado a un acuerdo mediante un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. El legitimario afectado tendrá las acciones, ¿cuáles? Del derecho sucesorio para proteger su legítima vulnerada. Y acá me debo remitir a la charla que di anteriormente respecto de qué acciones tenemos ahora con la reforma del año pasado. Lo mismo para el caso de que exista un legitimario al tiempo de la apertura de la sucesión, porque yo tampoco puedo prever de tal forma el futuro, que nació un hijo con posterioridad y al tiempo de la celebración del pacto no estaba, y bueno, si no tiene bienes suficientes al tiempo del fallecimiento para cubrir su legítima, tendrá las acciones del derecho sucesorio para resguardarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque declarar la nulidad en estos casos, acá coincido plenamente, va en contra de la finalidad de la norma. Se interpreta entonces este artículo de modo coherente con todo el ordenamiento, ¿sí? Y con el título preliminar. Derechos del cónyuge. Si no es legitimario beneficiario de ese pacto, se debió pactar la compensación, ¿sí? Si no se pactó, vuelvo a lo mismo, el pacto es nulo. Ahora, si los bienes eran gananciales y no dio su consentimiento expreso o se lo omitió deliberadamente, hay fraude. Entonces, realizando una interpretación finalista, entendemos que no da lugar a la nulidad del pacto, sino a la acción correspondiente, que es una acción de inoponibilidad en realidad, para resguardar esos derechos en la parte ganancial que han sido vulnerados, ¿sí? El pacto y la legítima, ¿sí? Por la naturaleza misma de la legítima, los legitimarios solo podrán evaluar si su porción ha sido respetada o vulnerada recién después de la muerte del causante. Ello es así porque hasta ese instante el autor de la sucesión puede incorporar bienes a su patrimonio o bien perderlos o disponer de ellos
De tal modo, el valor del haber relicto y por ende el del haber líquido recién se cierra en el momento del fallecimiento del causante. Es más, probablemente tampoco puede efectuarse el cálculo ¿hasta cuándo? Hasta la partición, dado que las donaciones efectuadas por el causante se evalúan al momento de esa etapa del sucesorio según el estado de los bienes al momento de la donación. O sea que la situación de los legitimarios en cuanto a la medida de sus derechos es incierta hasta ese entonces, por lo que, como dijimos, el filtro de la validez o corrección de este pacto de familia es la apertura de la sucesión. No olvidar la reforma introducida por la ley 27.587, en el caso de que el legitimario, esa compensación que se le hubiera pactado, bueno, llegado el momento del fallecimiento me doy cuenta que es insuficiente y no preví mecanismo de reajuste, bueno, tendrán las acciones correspondientes para proteger su legítima, que todavía está vigente. ¿Y qué ocurre si son configuran los recaudos establecidos por la ley? Y tener en cuenta que no solo los acreedores de los otorgantes pueden ser terceros, sino que también lo es la sociedad y él o la conviviente del futuro causante respecto de los sujetos que realizan o celebran este pacto. En cuanto a la modificación y extinción del pacto, la irrevocabilidad es una nota característica de los pactos sucesorios. Sin embargo, se pueden modificar total o parcialmente mediante acuerdo de todos los firmantes. Asimismo, el pacto se puede extinguir por los mismos modos que los contratos en general, por decisión de todos los sujetos otorgantes del pacto, por incumplimiento de las condiciones impuestas en el pacto, por imposibilidad de cumplimiento, por frustración de la finalidad, por excesiva onerosidad, por configuración de nulidades previstas en el Código Civil o por causas pactadas expresamente en ese contrato o pacto de familia. Y para concluir, les traigo acá, que tomé conocimiento hace muy poco, de este proyecto que llama sorpresivamente la atención de este año, de modificación, en realidad de incorporación de dos artículos, el 1010 bis y el 1010 ter. Fíjense lo que dice. El 1010 bis quedaría redactado de la siguiente forma. Registración. Dice, los pactos del artículo anterior podrán inscribirse en el registro público que corresponda según las condiciones que fije la reglamentación, pudiendo celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. Es decir, en primer lugar, lo que veo acá de este proyecto, del cual de los fundamentos no surge ninguna contemplación o ninguna fundamentación en base a autores o doctrina específica de derecho sucesorio, lo cual es un problema muy grave, ¿sí?, que deben tener en cuenta los legisladores, porque si van a buscar cualquier artículo de doctrina, y por ejemplo les recomiendo uno que es muy concreto y sucinto, de la doctora Medina y el doctor Fabier Dubois, que lo pueden encontrar en internet, justamente relativo al proyecto que finalmente no se incorporó en el Código Civil y Comercial, que el problema principal de las empresas de familia, ¿cuál es? Es la transmisión de esa propiedad por la muerte o de esa participación societaria por la muerte del fundador. Entonces, si yo modifico estas normas sin contemplar estas situaciones, en rigor de verdad estoy lejos de resolver los conflictos, los estoy generando, ¿sí? Y por otro lado, también confunden lo que es pacto de familia del 10 segundo párrafo con protocolo familiar, que puede ser un apéndice, son contratos autónomos, pero el protocolo de familia es mucho más amplio en su objeto que este pacto de familia del 10 segundo párrafo. Y por otro lado, no entiendo por qué me obligan, si hay bienes inmuebles, a celebrarlo por escritura pública, o en realidad, en el fondo sí, porque me parece que esto también puede ser impulsado a nivel notarial, porque como ya les explicaba, en cuanto a la forma es un contrato marco y todas estas previsiones, ¿qué es lo que ocurre? Debería preverlas
de manera interdisciplinaria abogados especializados en redacción de contratos, en derecho de familia, en derecho empresario y en derecho sucesorio, y no necesariamente el notario, que a lo mejor no tiene los conocimientos, y sí, si yo necesito hacer la transmisión de esas acciones y voy a recurrir, o hay inmuebles y tengo que recurrir a una partición por donación, bueno, la escritura sí la va a realizar el escribano, pero no el contrato en sí, ¿sí? Esto yo realmente en cuanto a las competencias profesionales de los abogados lo veo muy complejo esta realización y la prevención de los conflictos futuros, que es lo que se tiende a evitar, ¿no? Y bueno, y la segunda parte establece lo que sería el protocolo de familia. Dice, para el caso de organizaciones empresariales familiares que demuestren la pertenencia y control de la explotación familiar en el marco de una relación directiva a su cargo y una vocación de continuidad intergeneracional entre sí o con terceros, con los que guardan vínculos familiares, podrán incluir disposiciones de conducta, modelos de gestión. Esto es a lo que hace referencia justamente el protocolo de familia o el protocolo familiar. Los términos parecen iguales, pero no es todo lo mismo, no puedo meter todo dentro de una misma bolsa. Y la segunda norma sí es correcta en cuanto a que si la explotación productiva familiar está organizada bajo forma societaria, sus efectos respecto de otros socios y de la misma sociedad se rigen por la ley especial sin perjuicio de la posibilidad de suscripción conforme el artículo anterior. Me quedo, y se los dejo para que los vean por su cuenta, con un proyecto anterior que preveía una modificación al artículo 1010 e incorporaba 1010 bis hasta el quater, donde sí diferenciaba la prohibición genérica de los pactos sobre sucesión futura, luego diferenciaba el protocolo de familia y las diferentes cuestiones que en él se podían contratar o pactar, el TER, donde establecía el contenido y los efectos, y aquí otra de las cuestiones que yo les traje para analizar, es decir, se incorporaba la posibilidad de aquel heredero que recibía la compensación, bueno, renunciar como una forma excepcional también, y otro pacto renunciativo, además del que ya está previsto en el Código Civil y Comercial, a iniciar las acciones de protección de esa legítima hereditaria en el futuro. Entonces, de esta forma, se otorgaría mayor seguridad jurídica, pero no este proyecto así tan conciso que no respeta toda la normativa familiar, sucesoria, societaria y demás, que se debe tener en cuenta a los fines de una modificación de esta norma, ¿sí? Entonces, me quedo con una reflexión final, decirles somos interdependientes y debemos coexistir en este pequeño planeta. En consecuencia, la única forma inteligente y razonable de resolver diferencias y conflictos de interés, tanto en personas como en países, es mediante el diálogo. Si tenemos previsión de modificar estas normas que van a tener un impacto importantísimo en la realidad económica de nuestro país, porque casi el 80% de las empresas tanto en nuestro país como en el extranjero, son empresas de familia. Bueno, no podemos sacar modificaciones tan apresuradas, ¿sí? Y sin tener en cuenta todas estas cuestiones de interdisciplina y sin tener un diálogo y un debate con todos los implicados en estas cuestiones adecuados. Por lo menos es mi humilde opinión al respecto. Y ahora sí quedo abierta a las preguntas. Gracias, gracias Florencia, y disculpad las desprolijidades del tema de internet, pero bueno, Nada que se me fue. disculpar, nada que disculpar. Bueno, ya en el chat están poniendo los mails, lo que quieran en el PowerPoint, se los mando, y está habilitadas las preguntas si quieren, mediante el chat. Damos un ratito. Sí, sí. Ahí hay una pregunta de María Soledad. Pregunta, ¿cómo se compatibiliza lo que dijo en cuanto a los regímenes matrimoniales? A ver, el tema es el siguiente, yo ya hay cosas que no quiero volver a reiterar, están todos los videos que yo ya he dado anteriormente, en donde me explayé mucho más respecto de esto. Antes, con el código de Vélez,
estaba mucho más reducida la posibilidad, ¿por qué? Porque yo no podía optar por el régimen patrimonial del matrimonio. La mayoría de las empresas consolidadas de nuestro país o que ya tienen un protocolo de familia, bueno, realizan este tipo de, o tienen en cuenta para el que se va a incorporar el régimen patrimonial, aunque por ahí suene un poco difícil de poder establecerlo en la práctica, bueno, qué régimen patrimonial conviene para incorporarse o no a esta empresa de familia. Tengan en cuenta que yo hoy, en el marco del Código Civil y Comercial, puedo optar, ¿sí?, por el régimen de separación de bienes o por el régimen de la ganancialidad. Si no realizo la opción, el régimen supletorio que se me aplica es el régimen de la comunidad de bienes. Y tengan en cuenta que hay una norma específica que dice que ha sido flexibilizada, en realidad no es que ha sido flexibilizada, que establece la prohibición de contratar de los cónyuges en el régimen de comunidad de bienes, y en esto ya me he explayado en otras charlas dadas con anterioridad, en el sentido de que esa norma no es una incapacidad de derecho que tienen los cónyuges para contratar entre sí, porque de hecho pueden celebrar este pacto, pueden hacer sociedades entre sí y no se diferencia el régimen. Los que eligen por el régimen de separación de bienes pueden celebrar contratos sin ningún inconveniente. Entonces esa prohibición en una reforma futura debería eliminarse, ¿sí?, para ser un poco coherentes en cuanto a la posibilidad de contratar. O pueden contratar en ambos regímenes o no lo pueden hacer en ninguno de los dos. Me parece que la opción viable es que lo puedan hacer en ambos regímenes. Y si no, esa norma prohibitiva yo la tengo que interpretar como conforme el título preliminar. Entonces, como no hay una incapacidad de derecho para contratar, bueno, por más que hayan recurrido al régimen de comunidad de ganancias, no hay inconveniente en que se celebren este pacto, porque de hecho el propio código lo admite. Bueno, ahí te están diciendo excelente exposición y muy interesante Bueno, gracias. la exposición, ¿eh? Si lees el chat lo podés ver. A ver si hay más preguntas. Ahí hay una de Martín Aguirre. Pregunta, ¿qué sucede cuando concurren herederos mayores y menores? ¿Se puede pactar solo con los mayores sin incluir a los menores o deben concurrir los menores representados? Claro, volvemos a lo mismo. El código es sumamente amplio. Si yo a lo mejor son los herederos mayores, ¿sí?, de edad los que van a formar parte de esa empresa y esos menores de edad no, bueno, tengo que pactar la compensación, ¿sí?, de esos menores de edad. Pero, o sea, porque si no, me acarrea la nulidad del pacto. ¿Por qué? Porque les voy a estar afectando la legítima futura a esos menores de edad, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que establecer la compensación, ¿sí? Y obviamente que tendrán que estar representados. Bueno, te siguen diciendo gracias por la exposición. Gracias. A ver, creo que hay otra pregunta. Esta me la enviaron a mí. En cuanto a que no se podría disponer sobre la porción ganancial del cónyuge sin su consentimiento, no me queda claro por qué no se podría. En definitiva, hacerlo importaría un pacto sobre herencia futura sin la participación. Ambos en algún momento serán causantes. No. El tema es el siguiente, que el cónyuge supérstite va a ser futuro heredero en los bienes propios del causante cuando concurre con descendientes. En los bienes gananciales, el cónyuge supérstite no hereda, sino que se disuelve esa comunidad de ganancias por la muerte y él hace efectiva ese derecho en expectativa que tenía durante la vigencia de la sociedad conyugal al 50% de esos bienes, ¿sí? Pero a ver, si yo estoy pactando sobre bienes gananciales, bueno, el cónyuge debe participar en ese contrato y dar su consentimiento expreso. Si yo lo hago con acciones, por ejemplo, que sean de titularidad del futuro causante, ¿sí? Son de su titularidad, pero en el fondo son gananciales. Si el otro no participa de ese acto, bueno, o el acto le será inoponible si está afectado su derecho a la ganancialidad, o tendrá derecho a recompensa, ¿sí?, al momento de disolverse esa sociedad conyugal por la parte en la que se vio perjudicado, ¿sí? Pero tengan en cuenta cómo que en un caso el cónyuge hereda, en el régimen de separación de bienes no hay problema, porque yo no distingo entre bienes propios y gananciales.
Todos los bienes serían propios del que planifica, ¿sí? Y en ese caso lo debo incluir al cónyuge como futuro legitimario. ¿Por qué? Porque cuando concurre con descendientes, el cónyuge hereda como un hijo más. En cambio, los bienes gananciales, el cónyuge, si concurre con descendientes, no es heredero. Liquida su sociedad conyugal y hace efectivo ese 50%. Pero en el 50% de los gananciales del muerto, heredan los hijos por cabeza. María Codemo dice, ¿actualmente es válida la renuncia a la compensación o reajuste en el pacto? No. Eso es un proyecto. Yo lo que les puse en el último artículo era un proyecto del año, si no me equivoco, del año 2019. El único pacto renunciativo que hoy se admite es el del 2361, último párrafo. Que era antes el 3604 de Vélez. Yo, en mi opinión, si esto es objeto de reforma, a los fines de poder planificar y evitar esos conflictos que se pueden llegar a plantear en el momento del fallecimiento por compensaciones defectuosas o que realmente no respetaron la legítima hereditaria, es la posibilidad, al celebrar este pacto, de que si yo compenso a ese futuro legitimario, él renuncie a esas acciones futuras. ¿Para qué? Para que el día de mañana no me lo pueda atacar. ¿Me explico? Y de esa forma logro compatibilizar y darle proteger esta finalidad que tiene la norma de la protección de las empresas de familia. Muy bien. Pero eso es para el supuesto de modificarse en la ley, no como está en la actualidad. Bueno, no, por ahora no veo más preguntas. Bueno, a los que dejaron el mail en el chat, yo estos días se los voy a mandar el PowerPoint. Perfecto, sí, si no me lo envían a mí, está toda, ahí en el Power también está mi dirección de mail, yo se los envío, no tengo problema de compartir el material. Bueno, perfecto. Bueno, Florencia, te agradezco mucho la participación. Bueno, a vos, muchísimas gracias a todos. Gracias por participar a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.